esta noche. Esta noche vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Hemos estado nosotros hablando acerca de las diferentes iglesias que hay en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro Apocalipsis, esa primera secuencia profética. Y nosotros vamos, por si acaso hay alguien que por primera vez está con nosotros, estamos pensando en ellos, la idea es presentar brevemente un contexto acerca de las siete iglesias. Las siete iglesias las encontramos en el libro Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20, y allí se explica claramente acerca del significado de estas iglesias, del significado de los candelabros que se presentan en esa visión. Dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. ¿Cuáles son? Las siete estrellas son los ángeles, es decir, los líderes de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. La visión que se nos presenta en este capítulo es Jesús caminando por los candeleros. Ahora, la propia palabra de Dios, el libro Apocalipsis, revela que esos candeleros representan las siete iglesias y que Jesús lleva en su mano las siete estrellas y que las siete estrellas representan a los mensajeros de las siete iglesias, es decir, los líderes de las siete iglesias. El liderazgo de la iglesia está en las manos de Jesús. Y el número 7 representa totalidad, representa perfección. Por lo tanto, podemos nosotros concluir que cuando la Biblia habla de las siete iglesias, está hablando de la historia de la iglesia cristiana desde los tiempos de los apóstoles hasta el fin del tiempo. Y las siete iglesias representan la totalidad de esa historia y eso es realmente algo impresionante, ¿no? Hemos visto en nuestro estudio, en nuestra sesión acerca de Éfeso, cómo esta iglesia representa a un periodo especial que es el periodo apostólico. El periodo de Éfeso es el periodo apostólico. Después tenemos a Esmirna. Esmirna también representa un periodo importante que es el periodo de la persecución. Esmirna va desde el año 100 hasta el año 303 después de Cristo. Desde el año 100, cuando muere el último apóstol, que es el apóstol Juan, hasta el año 313, cuando se da el edicto de Milán, ¿no? El edicto donde la iglesia cristiana llega a ser la iglesia oficial, pasa de ser perseguida a ser una iglesia oficial en el Imperio Romano. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, que nosotros vamos a estudiar en esta noche, que también representa un periodo de tiempo. Después la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, de Filadelfia, hasta que llegamos a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea representa la iglesia de nuestro tiempo. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios, con esta visión de las siete iglesias, lo que nos hace es presentarnos la historia de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles, con la iglesia de Éfeso, pasando por el tiempo de la persecución, por el tiempo de Pérgamo, de Tiatira, hasta la iglesia final, que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea representa la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia que surge justamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, vamos a recordar cuáles son las tres dimensiones que veremos en nuestro estudio de esta noche. Las tres dimensiones son las siguientes. Vamos a analizar cómo era la iglesia de Pérgamo en aquel tiempo, de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios. Eso es importante, pero no podemos quedarnos en una visión histórica, porque usted puede decir, pastor, ya sé mucho acerca de Pérgamo, pero eso, ¿qué me importa a mí? ¿Cuál es la aplicación que tengo para mi vida? Por eso, mis hermanos, vamos a ver algo de Pérgamo en el tiempo del apóstol Juan, pero vamos a ver también cómo eso se aplica a nuestra vida, ¿no? Entonces, los receptores originales, veremos cómo es que se aplicó para ellos. La dimensión profética. ¿A qué nos referimos con la dimensión profética? Es decir, ¿cuál es el periodo al que se refiere la iglesia de Pérgamo? El periodo histórico. ¿Qué características tuvo la iglesia de Jesucristo durante el periodo de Pérgamo? Esa es la dimensión profética. Y también, matizando con estas dos anteriores visiones, vamos a ver la aplicación para nuestro tiempo, cómo el mensaje
de la iglesia de Pérgamo se aplica a la iglesia actual y también se aplica de modo personal a cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay un mensaje en Pérgamo que no solamente es para el tiempo antiguo, que no solamente es una visión profética, hay un mensaje para ti y para mí. Hay un mensaje importante y es un mensaje que va a colocar a Dios en el centro, invitándonos para poder hacer una decisión en nuestra vida. Porque los mismos problemas que tenía Pérgamo también son problemas actuales y también nosotros necesitamos hacer decisiones. Por lo tanto, este mensaje apunta a un cambio completo en tu vida personal, en tu vida espiritual. Entonces, en esas tres dimensiones vamos a mover nuestra reflexión de esta noche. Otra cosa más, vamos recordando que hemos visto la iglesia de Éfeso, hemos visto también la iglesia de Esmirna y la próxima en ver será esta iglesia de Pérgamo. Ustedes pueden ver que el orden que se seguía para poder, el orden de las siete iglesias está de acuerdo a cómo un mensajero iba llevando la carta a cada iglesia, ¿no? El mensajero llegaba por el mar desde Patmos, llegaba a Éfeso, de Éfeso iba al norte a Esmirna, luego a Pérgamo, luego a Teatira, luego a Sardis, es decir, seguía el orden, este orden sigue el mismo proceso que seguían los mensajeros en el tiempo pasado, ¿no? Ese era el camino. Entonces, de allí nosotros tenemos el orden de estas iglesias que están situadas en el Asia Menor, que actualmente es Turquía. Si algún día quieres visitar las ruinas de estas grandes ciudades, las vas a encontrar en Turquía, que actualmente alberga a esas ciudades. Tristemente, porque en Turquía hay pocos cristianos. En el tiempo del apóstol Pablo, habían muchos cristianos y estaba en crecimiento, pero en nuestro tiempo, ahora Turquía no es un país cristiano. Son pocos los cristianos que hay ahí, pero todavía nosotros podemos reflexionar en los mensajes que fueron dirigidos a estas iglesias. Hablemos un poco acerca de Pérgamo. ¿Qué características tenía esta ciudad? Pérgamo era una ciudad famosa. Pérgamo era una ciudad de las más importantes del Imperio Romano. Y vamos a ver qué características tenía esta ciudad. En la ciudad de Pérgamo había una escuela de medicina, una de las más famosas escuelas de medicinas en el tiempo del apóstol Juan había en esta ciudad, y por lo tanto uno de los dioses más venerados en la ciudad de Pérgamo era un dios llamado Esculapio, ¿no? Desde el punto de vista romano, los romanos lo llamaban así Esculapio, y en realidad este dios tenía la forma de una serpiente. Esculapio. Y esto llegó a ser un símbolo de la medicina en aquel tiempo y hasta ahora, ¿no? Hasta nuestro tiempo, cuando ustedes pueden ver las escuelas de medicina, van a ver que hay una especie de bastón y una escenificación de una serpiente rodeando ese bastón. Y uno se pregunta, ¿pero por qué esto es el símbolo de la medicina? Bueno, viene desde el tiempo de los romanos, porque el dios Esculapio era el dios serpiente y supuestamente era una manera de poder presentar las escuelas de medicina en aquel tiempo. Entonces, en Pérgamo había una famosa escuela de medicina. Otra cosa importante es que Pérgamo también destacaba por el culto al emperador. Pérgamo albergaba también allí una veneración muy grande hacia el emperador de Roma. Los romanos, para poder unificar al imperio religiosamente, habían declarado, ustedes pueden creer en lo que quieren, pueden tener los dioses que quieran, pero todos están obligados al Dios nacional y el Dios nacional es el emperador, ¿no? Esa era la obligación que tenían todos los romanos, todos los pueblos conquistados por los romanos, incluyendo los judíos también, ¿no? Por eso es que los judíos y posteriormente los cristianos se colocaban en una línea de frente contra el culto al emperador, ¿no? Y eso causó muchas persecuciones a los judíos y sobre todo a los cristianos, porque los judíos, por lo general, ellos no entraban mucho en conflicto, ¿no? Pero en conflicto en las ciudades. En la ciudad de Jerusalén sí, ellos eran muy conflictivos, pero después cuando fueron esparcidos, fueron los cristianos los que entraron directamente en contra de este culto al emperador. Otra característica de la ciudad de Pérgamo es el panteón. El panteón era un lugar donde estaban concentradas todas las imágenes, todas las esculturas que tenían que ver con los dioses
del Imperio Romano. Entonces ahí estaban los más grandes dioses encabezados por Zeus, ¿no? Zeus y el gran trono de Zeus en aquel tiempo que ha desaparecido, aún en nuestro tiempo ya no está, pero se sabe que era una de las cosas grandiosas de la antigüedad, esta estatua de Zeus en Pérgamo, y también diferentes dioses griegos y romanos, ¿no? En realidad los dioses griegos son los dioses romanos, porque los griegos influyeron mucho en la cultura romana, ¿no? Y por ejemplo, entre los griegos el dios máximo era Zeus, y ese mismo Zeus en los romanos lo llamaban Júpiter. Entre los griegos el dios era Ares, y entre los romanos es Marte, ¿no? Entre los griegos era Afrodita y entre los romanos era Venus. Entonces, prácticamente la influencia griega fue determinante desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, y incluso nosotros hasta nuestro tiempo, ¿no? Especialmente en la filosofía, en ciertas prácticas o en el derecho, hemos recibido esa influencia de parte de la cultura greco-romana, la cultura greco-latina, ¿no? Entonces, es la cultura occidental, es la cuna de la cultura occidental de Grecia y Roma. Incluso también nosotros podríamos decir que la otra gran columna de la cultura occidental es el cristianismo. Entonces, por un lado, la cultura greco-romana y por otro lado, el cristianismo han forjado nuestra cultura actual. Otro detalle importante en la ciudad de Pérgamo, por la que era muy conocida, era la biblioteca de Pérgamo, una biblioteca que rivalizaba, bueno, no rivalizaba, en realidad la biblioteca más grande del mundo antiguo era la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Que llegó a tener 1 millón de volúmenes, 1 millón de libros. Fue la biblioteca un centro de estudios, una cosa extraordinaria realmente para su tiempo. Pero hubo un momento en que Pérgamo también quiso tener su propia biblioteca y llegó a ser la segunda biblioteca más importante del mundo antiguo. Llegó a tener 200.000 ejemplares, muy lejos de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero fue la segunda biblioteca más importante del mundo antiguo. Ellos tuvieron un rey que se llamaba Eumenas II. Él se propuso tener la biblioteca más importante del mundo, incluso mayor que la de Alejandría. Y entonces lo que hizo fue tratar de invitar y llevar y cautivar a aquel que era el jefe, el líder, ¿no? El bibliotecario, ¿no? Más importante de la biblioteca de Alejandría, para que se haga cargo de la biblioteca de Pérgamo. Entonces el faraón, enojado con esta posibilidad, ¿no? Lo que hace es inmediatamente cortar el suministro de papiros. En aquel tiempo todos los libros se hacían con papiros. Entonces, cuando Pérgamo empieza a hacer su propia biblioteca y quiere rivalizar con Alejandría, entonces los egipcios lo que hacen es detener la importación o la exportación, porque ellos lo vendían, del papiro, que era un material en donde se escribía, ¿no? Este material era hecho por juncos que estaban cerca del río Nilo, y estos juncos recibían un tratamiento especial y entonces era el papel. Y de la palabra papiro viene la palabra papel. Incluso paper en inglés viene de la palabra papiro, ¿no? Entonces, cuando cortaron el suministro de papiro, los habitantes de Pérgamo dijeron, ¿ahora qué hacemos? Ya no tenemos pergaminos. Así que se les ocurrió inventar otro tipo de material para que se hagan los libros. Y de allí vienen los pergaminos. Los pergaminos son cuero de animal que recibe un tratamiento especial y sobre ese cuero empieza a escribirse, ¿no? Es por eso que duran mucho más que los papiros y hasta nuestro tiempo hay miles de pergaminos que llegan, ¿no? Que se pueden descifrar, que se han reescrito, que son los palincestos. Los palincestos es, se borra el pergamino, se escribe de nuevo allí y eso se le llama un palincesto, ¿no? Pero realmente eh, Pérgamo entonces dio origen a los pergaminos cuando los egipcios dejaron o prohibieron la exportación del papiro. Y le fue mal a los egipcios, ¿no? Porque los pergaminos llegaron a ser mucho más famosos, mucho más difundidos que sus papiros. Bueno, eso es una idea aparte, ¿no? Pero entonces nos quiere decir que Pérgamo es famoso también por los pergaminos, ¿no? Surgen allí en esta ciudad para poder realizar
la biblioteca de Pérgamo, que era la segunda de todo el mundo. Bueno, hemos visto entonces una visión panorámica, algunas cosas acerca de Pérgamo. En la profecía, Pérgamo se nos ubica en una parte importante de la historia de la iglesia cristiana, del año 313 del edicto de Constantino, el edicto de Milán, hasta el año 538, en donde se encuentra el edicto de Justiniano. Pero vamos a analizar esa fecha, ¿no? El edicto de Justiniano fue el año 533 en realidad, pero solo pudo cumplirse en el año 538, cuando entran en escena, cuando son derrotados los ostrogodos. ¿M? Y entonces termina un periodo. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Sin embargo, mis hermanos, es importante que vayamos ahora sí directamente a la estructura de las 7 cartas. Hemos visto que esta estructura se repite en cada una de las cartas. ¿Qué es lo que aparece primero? El nombre de la iglesia. Hoy estudiaremos de Pérgamo. ¿Qué aparece después? La descripción de Jesús. Cómo Jesús se presenta frente a cada iglesia. Jesús se presenta de una manera diferente para cada iglesia. Para, para Éfeso, Jesús se presenta como aquel que tiene en su mano las 7 estrellas. Para Esmirna, Jesús se presenta para ellos como aquel que estuvo muerto y vivió. Para Pérgamo, Jesús tiene otra presentación. Después, cada una de las cartas nos presenta las cosas buenas, nos presenta aquello que no está bien, el remedio y la promesa. Esa es la estructura básica de cada una de las 7 cartas. Entonces vamos al texto bíblico, mi hermano. Si tienes tu Biblia, es el momento de abrir tu Biblia allí. Si tienes algo para anotar, por favor, toma tu cuaderno de apuntes, toma tu lapicero para poder hacer las anotaciones respectivas en relación con esta carta, con esta segunda, con esta tercera iglesia que estamos analizando. Empieza en el versículo 12. Dice lo siguiente el versículo 12. Y escribe, recuerden ustedes que el Señor le está dando una orden a Juan y le dice, escribe a Éfeso, escribe a Esmirna, y ahora el mismo Señor le dice, escribe al ángel. Este ángel es el líder, es el anciano de la iglesia en Pérgamo. Escríbele a él, le dice, ¿no? O sea, el líder tiene que recibir y tiene que leer. En aquel tiempo, dar una carta no era para toda la iglesia, porque solamente era un pergamino. Se le daba al líder y el líder tenía que leerlo para toda la iglesia. Por eso le dice, escríbele al ángel, ¿no? Es decir, escribe al líder, al mensajero, al que está liderando la iglesia en Pérgamo. Y mira aquí entonces que está el nombre, la iglesia es Pérgamo. Ahora en la estructura lo que sigue es la descripción de Jesús. Él no dice, Jesús dice lo siguiente, no, lo que dice aquí es que Él se presenta de un modo diferente. Y vamos a ver por qué Jesús se presenta de esta manera. Dice aquí, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? Cuando vamos al capítulo 1, encontramos que en la descripción que Juan hace de Jesús, dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, ¿no? Salía la espada. Ahora, Él tiene la espada. Es Jesús. Jesús es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y hemos visto que la espada aguda tiene un significado importante. La espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios, es la Biblia. Por eso es que sale de la boca de Dios. Por eso es que comparado con una espada, porque quebranta, dice, ¿no? Porque rompe, porque llega, porque traspasa el alma. Entonces, la espada aguda es aquel que es el que dice la palabra de Dios, ¿no? El que cuando habla, lo que expone es la palabra de Dios. Cuando Jesús habla, toda cosa que dice es palabra de Dios porque Él es Dios. Y todo mensaje que viene de Jesús tiene que ser escuchado porque su palabra es palabra de Dios, porque de su boca sale una espada aguda de 2 filos y esto representa a la palabra de Dios. Entonces, ahí encontramos, mis hermanos, la presentación de Jesús, cómo se dirija a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver más adelante. Ahora, otra vez Jesús se presenta y dice, mira, yo conozco tus obras, yo sé cuál es tu condición, yo sé cuál es tu situación. Delante de mí no te puedes esconder. Conozco quién eres, conozco qué piensas, conozco cuáles son tus sentimientos, conozco cuáles son tus proyectos, conozco cuáles son tus virtudes, conozco también tus defectos, lo conozco todo. Eso es lo que Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo.
Y querido hermano, es exactamente lo que Jesús nos dice a nosotros en esta noche. Yo te conozco, yo te conozco, yo sé quién eres. Yo te conozco como la palma de mi mano. El Señor no lo dice así. El Señor dice, en mi palma, en la palma de mi mano te llevo escrito. Mira, es decir, el Señor te conoce como la palma de su mano. Te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y entonces Él dice, mira, yo conozco tus obras. Yo sé quién eres tú, iglesia de Pérgamo. Yo sé quién eres. Y además yo sé dónde estás morando. Y le dice el Señor dónde está morando, dónde la iglesia de Pérgamo está viviendo. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Qué palabra dura, ¿no? Qué palabra difícil. Dice más todavía, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, estás morando, vives donde está en el trono de Satanás, pero tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay bastantes cosas que comentar, ¿no? El Señor está haciendo una descripción, está describiendo la iglesia de Pérgamo, pero también está describiendo un periodo de la iglesia cristiana y también está dando lecciones para nuestra vida. ¿Dónde es que mora la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo mora donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás. Y uno puede colocarse a pensar en esta frase que la palabra de Dios dice, pero Pérgamo está en el trono de Satanás. Es decir, ¿cuál es la condición de Pérgamo? ¿Cómo puede llamarse a una iglesia que se encuentra en el lugar donde está el trono de Satanás? Esto es un mensaje duro, es un mensaje terrible. Imagínate que tú fueses un miembro de la iglesia de Pérgamo y entonces estás recibiendo noticias y el apóstol Juan ha enviado una carta y toda la iglesia está reunida y está sentado allí para escuchar cuál es el mensaje. Y entonces empieza a leer el mensajero, el líder de la iglesia empieza a leer la carta de Juan y entonces se da cuenta que es un mensaje de Jesús. Es Jesús que le ha dado a Juan este mensaje y entonces tú escuchas con mayor atención porque Jesús conoce todas las cosas. Y exactamente dice eso Jesús, mensaje de Cristo para Pérgamo. Yo conozco tus obras. Y entonces tú entiendes, es verdad, el Señor me conoce. Y yo sé dónde moras. Y tú moras donde está el trono de Satanás. Yo creo que fue un mensaje bastante duro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que la palabra de Dios quiere decir cuando nos explica allí que Pérgamo mora donde está el trono de Satanás? Vamos a pensar por un instante. Cuando se habla acerca de trono, ¿cuáles son las ideas que vienen a tu mente? Un trono, ¿qué es lo que representa un trono? Un trono representa autoridad, un trono representa poder, un trono representa liderazgo, un trono representa una, un un sistema y que el sistema se personifica en una persona, ¿no? Un sistema de gobierno, un sistema de ideas también, ¿no? Porque el trono me habla acerca de una monarquía y una monarquía o quizá a veces de una tiranía, es decir, donde se asiente el poder. Pero lo que dice aquí es que está el trono de Satanás, que esta iglesia mora el trono de Satanás. Una cosa es Satanás de pie. Cuando Satanás fue a tentar a nuestro Señor Jesucristo, Satanás no estaba en su trono, Satanás estaba de pie y Satanás quiso tentarlo. Y quiso tentarlo porque él quería hacer caer al Señor Jesucristo. Ahora, una cosa es Satanás de pie y otra cosa es Satanás sentado en su trono. Satanás jamás puede estar sentado en su trono delante de Jesucristo, porque delante de Jesús él sabe que Él es el rey, que Jesús es la autoridad, que Jesús es el centro. Él jamás se atrevería a tener un trono delante de Jesús, porque Él es ser creado y no puede nada delante del Creador que es Jesucristo. Pero en este mundo, Satanás ha instalado su trono. Instalar el trono significa estar sentado, significa tener autoridad, significa tener poder. Y eso es algo que viene hasta nosotros también, mis queridos hermanos. ¿Qué significa que Satanás se haya instalado, que el sistema esté instalado, que Satanás gobierna este mundo?
y que al gobernar este mundo, las ideas, las nociones, las filosofías, eh, las ideas prevalecientes entre las personas, el sentido común de las personas, no es gobernado por el Espíritu de Cristo, sino que es gobernado por Satanás, porque Satanás está instalado. Así como en la iglesia de Pérgamo, Satanás estaba instalado, tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, también en nuestro tiempo podemos decir que nosotros vivimos en un tiempo en donde el sistema de Satanás está instalado, está gobernando, está en el corazón de las personas. Las personas son súbditas de Satanás, porque Satanás es quien gobierna. Pastor, ¿qué palabra dura está diciendo en esta noche? Bueno, no estoy diciendo yo, ahí estás leyendo directamente. Satanás está siendo mencionado por la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Vivimos en un mundo donde la corrupción está en todos los aspectos, donde la mentira está en todo lugar, donde la deshonestidad gobierna, donde el robo gobierna, donde el adulterio y la infidelidad y la idolatría gobierna. Esto es, el sistema satánico está instalado en el mundo, en nuestro mundo también. Está instalado en el mundo. Es decir, este mundo, Satanás es el príncipe de este mundo. Y los súbditos de Satanás son los que hacen las obras de Satanás. Los súbditos de Satanás, como Satanás es el rey de la mentira, los súbditos de Satanás mienten. Como Satanás es el rey del homicidio, los servidores de Satanás matan, asesinan. Como Satanás es el rey de la deshonestidad y del robo, la corrupción, entonces el mundo está inundado por la corrupción, porque Satanás es quien gobierna este mundo. Satanás está instalado, su sistema está instalado. Y esto, mis queridos hermanos, era algo que sucedía también en la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo el sistema estaba instalado. Ahora, esa es la dimensión que nosotros encontramos de lo que pasaba en Pérgamo. Pero recuerden que hay una dimensión profética también del mensaje a Pérgamo. Y esa dimensión profética me dice que hay un periodo de la historia del cristianismo en que prácticamente el sistema satánico se ha instalado en la iglesia cristiana. Porque recuerden que las 7 iglesias me hablan de 7 periodos de la iglesia cristiana. Y si bien es cierto, en Pérgamo el sistema era inspirado en la ideología y en la filosofía que buscaba complacer los apetitos, complacer a Satanás. Hay un periodo en la iglesia cristiana, que es el periodo de Pérgamo, en que el sistema empieza a instalarse en la propia iglesia. Y es el periodo cuando se va abriendo paso desde la oficialización de la iglesia cristiana en el año 313 después de Cristo, con el edicto de Milán, cuando la iglesia ya no es perseguida, cuando poco a poco empieza a adquirir mayor poder hasta que finalmente la iglesia gobierna el mundo y la iglesia gobierna el imperio. Pero a partir del año 313, la iglesia deja de ser perseguida y empieza a hacerse una iglesia oficial. Y queridos hermanos, Satanás empieza a instalarse en la iglesia cristiana. Y aquellos que permanecen fieles al Señor no forman parte oficial de este sistema que se instala, porque dice la palabra, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hay fieles, siempre han habido fieles, incluso en los momentos más dramáticos, de mayor apostasía, cuando la iglesia empieza a ser la iglesia oficial y la corrupción empieza a entrar de un modo tremendo entre los miembros del clero, la propia iglesia oficial. La iglesia recibe, ¿no? Como Satanás había atacado con persecución, pero la persecución no le hizo daño a la iglesia. La persecución fortaleció a la iglesia. Pero ahora Satanás se instala de un modo más suave, ¿no? Le da a la iglesia poder, le da a la iglesia riqueza, le da fortuna. Y eso, mis queridos hermanos, termina haciendo que finalmente el trono de Satanás se instale durante ese periodo en la propia iglesia. Pero siempre hay gente de fe, siempre hay una iglesia remanente, una iglesia, porque dice aquí, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. El tiempo puede ser un tiempo de apostasía.
El mundo parece estar yendo detrás de Satanás, el diablo que ha instalado su trono. Pero querido hermano, eso no es un pretexto para que tú seas desobediente, porque siempre hay hijos fieles del Señor. Vivimos en un mundo en el que el trono de Satanás se ha instalado aquí, pero eso no significa que tú tengas que ser un servidor de Satanás, porque cuando aceptas a Jesucristo, ya Satanás no es el soberano de tu vida. Tú te vuelves un súbdito del reino de Dios. Entonces Satanás puede ser soberano del mundo, pero tú eres súbdito de Jesús. No eres un súbdito de Satanás cuando aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces te transformas en alguien que retienes el nombre de Jesús, que no niegas la fe y te colocas en oposición a la corriente de este mundo, que es una corriente satánica. Ahora, vamos a ir a la siguiente parte, porque aquí hay algo interesante. Dice, no has negado mi fe, dice aquí, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién es este Antipas? Y dice aquí, en los días de Antipas. Bueno, aquí hay un nombre muy interesante. Este Antipas, mis hermanos, era uno de los más extraordinarios líderes que tuvo la iglesia cristiana después de los apóstoles. Antipas llegó a ser el anciano de la iglesia de Pérgamo y en el año 92, el Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre el año 95 y 96, pero en el año 92, es decir, pocos años antes, Antipas había sido asesinado, había sido martirizado, había muerto por causa de la fe en el Señor Jesucristo. En Pérgamo se levantó una persecución contra la iglesia cristiana y entonces a este Antipas le dijeron, mira Antipas, todo el mundo. Había muchos que estaban saliendo, ¿no? Porque salían de la iglesia porque negaban la fe, porque la persecución hacía que solamente los firmes, los fieles permanezcan. Y le dijeron, mira, se van muchos. Y entonces él dijo, bueno, yo me quedo con Jesucristo, ¿no? Y él fue sacrificado, lo colocaron dentro, partieron un buey y dentro del buey lo colocaron y lo asaron vivo, ¿no? Y de esta manera es que Antipas murió testificando acerca de su fe en Jesucristo. Entonces, el apóstol Juan, eso había pasado poco tiempo antes de que él escriba el Apocalipsis. El apóstol Juan recuerda el sacrificio de este hombre. Hasta ese momento, la iglesia en Pérgamo tenía en su mente con toda seguridad Antipas. Sabía quién era este hombre. Entonces, cuando leyó allí, ¿no? La iglesia acerca de Antipas, era un pastor muy querido, un líder de iglesia, un anciano de iglesia muy amado. ¿Cuántos habrán derramado lágrimas de poder saber que Antipas era un campeón del evangelio y que era un ejemplo, porque él fue muerto allí, dispuesto a permanecer al lado de Jesús, a pesar que esa ciudad se había transformado en un lugar donde Satanás había instalado su sistema opresivo y de persecución y de maldad? Queridos hermanos, la palabra de Dios nos muestra hasta el nombre, ¿no? de alguien que está escrito su nombre en el libro de la vida. Este Antipas, su nombre está escrito en el libro de la vida. Él murió fiel y murió fiel en un lugar donde Satanás moraba. Así que, querido hermano, no importa cuál es el lugar donde vives, no importa cuál es la situación, no importa si el hogar donde tú vives es un hogar donde hay apostasía, donde se niega al Dios verdadero, donde se persigue a aquel que cree en Jesús. No importa dónde moras tú, porque sé como Antipas, permanece fiel, no niegues, retén el nombre de Jesús, no niegues la fe, así como Antipas que estuvo dispuesto a dar la vida por Cristo. Sabes, mi querido hermano, solo aquel que está dispuesto a vivir como Jesús estará dispuesto a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. El que vive como Jesús realmente será el único que estará dispuesto a morir como Jesús. No digas, por favor, que estarás dispuesto a morir por Jesús si todavía no has aprendido a vivir por Jesús. Y esto es lo que nos muestra este hombre Antipas, cuyo recuerdo ha llegado, ¿no? A través de imágenes de la Edad Media, ¿no? Por supuesto que no corresponde a la realidad, ¿no? Pero se muestra a Antipas como uno de los grandes líderes de la iglesia cristiana después de los apóstoles. Pero continuamos leyendo porque aquí hay un mensaje tremendo para nuestra vida, para nuestra iglesia, que fue mensaje para Pérgamo y que es mensaje para nosotros. Apocalipsis 2:14 dice lo siguiente.
pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, habían sido fieles en medio del trono de Satanás, en medio de un sistema opresivo, pero ahora el Señor les va a decir las verdades, ¿no? El Señor no se guarda las verdades, los mensajes que tiene para sus iglesias, no se guarda. Así que le habla a la iglesia de Pérgamo. Le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Mm. Y además dice otra cosa también, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La primera cosa que Dios manifiesta como algo que le desagrada de Pérgamo es que dice allí que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina es una serie de ideas. En la Biblia, mis queridos hermanos, nosotros encontramos doctrina porque encontramos una serie de ideas básicas del cristianismo. Por ejemplo, una idea básica que nos da la Biblia. Dios es el creador. Una idea potente, una idea poderosa. Dios es el creador del ser humano. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Son ideas que extraemos de la Biblia. La humanidad, por lo tanto, fue creada por Dios. Todo lo que observamos fue creado por Dios y todo eso da origen a una doctrina que es la creación, el creacionismo, una serie de ideas que dan origen a una doctrina. Por ejemplo, cuando yo digo de esta manera, solo hay un intercesor, solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, un mediador, Jesucristo hombre, es una idea. Cuando yo digo Jesús es Salvador, es una idea. Cuando digo los 10 mandamientos tienen que obedecerse, es una idea. Todas esas ideas, cuando son extraídas de la palabra de Dios, se convierten en doctrina, doctrina bíblica. Eso de estudiar la Biblia y sacar las ideas de la Biblia es teología. Voy a la Biblia, leo la palabra de Dios, extraigo ideas, formo una doctrina. Y la doctrina es bíblica cuando las ideas son bíblicas. Pero cuando la idea no es bíblica, entonces no es doctrina bíblica. Si yo digo, por ejemplo, cuando una persona muere, se va al infierno. Esa es una idea. Y esa idea da origen a una teología. Pero como esa idea no es sacada de la Biblia, entonces esa idea no es bíblica y no es una doctrina bíblica hablar acerca de la inmortalidad del alma o hablar acerca del infierno, porque no está en la Biblia. Una doctrina es bíblica cuando las ideas son bíblicas y una doctrina es contraria a la palabra de Dios cuando las ideas no sacaron de la palabra de Dios. Por ejemplo, el evolucionismo. Algunas personas dicen, no, que no, bueno, en realidad no es que el mundo fue creado en 7 días, sino que fueron periodos de tiempo, miles de años. Esa es una idea, pero no está en la Biblia, no es una idea bíblica, pero hay teólogos que toman esa idea y la reúnen con algunos textos de la Biblia y empiezan a hacer un sancochado allí, ¿no? Una gimnasia mental y hacen, ¿qué puedo decir? ¿No? Ponen en acción su cerebro, juntan ideas de todo tipo y sacan una doctrina con ideas que no son bíblicas. Entonces, eso significa que esa doctrina no es bíblica. Para que nosotros podamos tener doctrinas bíblicas, necesitamos ideas bíblicas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta iglesia en Pérgamo? Esta iglesia en Pérgamo tiene un problema. En esta iglesia no se toma en cuenta muy bien la doctrina, no se valora mucho la doctrina. Es decir, es una iglesia débil, doctrinalmente hablando. ¿No? Es una iglesia que no conoce bien la palabra de Dios. Ahora te das cuenta por qué Jesús se presenta como aquel que tiene la espada de dos filos. Porque la espada de dos filos representa la Biblia. Y la solución más grande para una iglesia débil doctrinalmente es la palabra de Dios. Por eso es que Jesús se presenta, ¿no? Porque conoce cuál es el problema de Pérgamo. El problema de Pérgamo es que es una iglesia débil espiritualmente porque es débil doctrinalmente. Y entonces dice ahí, tú tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. No eres cuidadoso con la recta doctrina. Pérgamo, no estás muy bien asentado en la doctrina bíblica, no estás conociendo la profecía, no estás conociendo la doctrina, Pérgamo. Por eso es que te pasan las cosas que te pasan. Por eso es que está la apostasía empezando a reinar.
porque no estás atento a la doctrina. Querido hermano, ¿será que este mismo problema de Pérgamo sucedió en la historia? Exactamente eso sucedió en la historia. Justamente del 313 en adelante empiezan a haber nuevas doctrinas completamente contrarias a la palabra de Dios. Se empieza a enseñar acerca de la inmortalidad del alma, se empieza a enseñar acerca del infierno. Viene el cambio del sábado por el domingo. Y todo eso sucede en una iglesia que no está firme en la doctrina. Cuando no estás firme en la doctrina, cualquier cosa te enseñan, hermano, y tú crees que es verdad, ¿no? Y tú dices, uy, verdad, nunca me habían enseñado. En la iglesia no me dicen eso porque tú mismo no lees. Y entonces cualquier viento de doctrina te saca de tu fundamento. Necesitamos no cometer este mismo error que cometía la iglesia de Pérgamo, una iglesia que era muy débil desde el punto de vista doctrinario, ¿no? Y eso fue una tragedia y el Señor le llama la atención a la iglesia por esa tragedia. ¿Cómo podría Pérgamo tener ese peligro en nuestro tiempo? Bueno, ¿cómo podríamos ser Pérgamo espiritualmente? Cuando nosotros decimos, la doctrina no es importante, ¿m? Lo importante es el amor, lo importante es la misericordia. No, ¿por qué estás enfrascado? La doctrina divide. No, no, la doctrina, tú te pones a hablar de doctrina con otra persona y no defiendes porque inmediatamente se ponen a pelear, la doctrina divide. Lo importante es que nos amemos todos, lo importante es el amor de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es la única doctrina. Bueno, yo no veo eso en la Biblia. No veo eso en la Biblia. Yo veo por el contrario, aquí en el mensaje a Pérgamo, donde dice, yo tengo contra ti, Pérgamo, que no has cuidado bien la doctrina. Tú estás recibiendo la doctrina de Balaán, que era una doctrina falsa. Recordemos quién era Balaán. Balaán era ese profeta que fue reclutado por un rey pagano, que es Balac, Balac es el rey, para que maldiga a Israel. Y entonces cuando empezó a maldecir a Israel, él abría la boca con la intención de maldecir porque Balac le estaba pagando. Entonces hay gente que por la paga, ¿no? Cambian por el dinero, cambian cualquier tipo de doctrina. Son capaces de vender a su madre, por así decirlo, ¿no? Si es que el dinero está de por medio. Y entonces el caso de Balaam, ¿no? Él recibe un dinero para poder maldecir a Israel. No pudo maldecir a Israel porque abría la boca y solamente le salían bendiciones, pero dio un consejo terrible le dio a Balac, terrible porque fue eficaz. Y entonces le dijo, mira, lo que tienes que hacer es buscar las chicas más bonitas de tu pueblo, las doncellas más bonitas de tu pueblo y llévalas. Y júntalas con los hijos de Israel. Y entonces allí los hijos de Israel van a ver a estas chicas, lleva también a los muchachos, ¿no? A los jóvenes ahí, casaderos de tu nación, y entonces Israel va a casarse, jóvenes de Israel con señoritas que no son, que son de tu pueblo, señoritas de Israel con jóvenes que son de tu pueblo, y entonces allí va a entrar la idolatría, ahí van a entrar los problemas, ahí no solamente se van a casar con la señorita, sino que además también van a casarse con la religión de la señorita y se van a ir detrás de dioses ajenos. Queridos hermanos, fue un consejo eficaz por lo terrible que fue. Eso fue lo que hizo Balac. Entonces, cuando Israel empezó a unirse con este pueblo que no era pueblo creyente, empezó una debacle espiritual en Israel. ¿No? Este fue el consejo de Balaam. Es decir, el sincretismo. No importa la doctrina, no importa que lo importante es el amor. No, ya que está viniendo otro pueblo, no importa, lo importante es el amor. La doctrina no importa, la verdad no, no. Esto es lo que estaba pasando con Pérgamo. Y este es un peligro también en nuestro tiempo, mis hermanos, que nosotros no seamos fieles a la doctrina bíblica. Este era el problema. Y entonces vinieron las señoritas y inducieron al pecado, se casaron, ¿no? Y entonces hicieron que el pueblo se olvide acerca del Dios verdadero. ¿Mm? Esto se llama sincretismo, ¿no? Del poder unir. No tenemos una doctrina clara, sino que juntamos de aquí, juntamos de allá, colocamos, como si fuese un jugo de frutas, ¿no? Le colocamos papaya, le colocamos naranja, plátano y prendemos la licuadora y nos sale una teología de esa manera, un menjunje de diferentes ingredientes, ¿no? Bueno, queridos hermanos, la doctrina es importante. El conocimiento de la Biblia es importante,
No podemos ser negligentes en eso. Yo estoy sumamente preocupado porque tenemos una generación de jóvenes, de niños, que no está leyendo la Biblia, que somos analfabetos funcionales en relación con la palabra de Dios. Vendrá cualquier viento de doctrina y se nos lleva nuestra juventud y a veces entre los adultos también. Así que necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar el zarandeo cuando estamos tan débiles en relación con la doctrina, con el conocimiento de la Biblia? Es afirmarnos en la fe, el compromiso que tenemos. Y esto es lo que Dios le está diciendo a la ciudad de Pérgamo, a nuestros hermanos en Pérgamo. ¿No? Bueno, Pérgamo era famosa por su biblioteca, ¿no? Y la biblioteca, por supuesto, le daba un sentido importante, pero lo que Dios está diciendo a esta ciudad con la biblioteca más importante de Asia y la segunda más importante del mundo, Dios está diciendo, sobre cualquier otro libro, por favor, está la palabra de Dios. Querido hermano, lee acerca de las ciencias humanas, conoce acerca de matemáticas, conoce acerca de astronomía, entiende la ciencia, la tecnología, la filosofía, si quieres, las humanidades, comprende, ¿no? Pero por favor, fundamentate primero en la Biblia. Porque si no estás bien fundamentado en la palabra, cualquier filosofía, cualquier librito, ¿no? Te va a sacar de tu fe, porque no estás fundamentado en la doctrina. Y la solución para eso es la espada de dos filos, la palabra de Dios. Y entonces mira acá lo que le dice. También otro tema que tenía problema Pérgamo. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Contigo están los nicolaitas y no haces nada. Los nicolaitas tenían una idea muy inmoral acerca de las enseñanzas bíblicas, ¿no? Porque ellos decían, Dios tiene una gracia maravillosa y la gracia de Dios es tan maravillosa que cuanto más uno peca, más oportunidades le damos a Dios de manifestar su gracia. Así que hay que pecar mucho para que Dios tenga su gracia más abundante, ¿no? Una herejía total. Y el Señor aborrece esa idea. Y entonces la doctrina que estaba en Pérgamo, Pérgamo fue débil porque no se asentó en la Biblia. Y por eso que Jesucristo se presenta como el que tiene la espada de dos filos. Ahora vamos a continuar, miren ustedes. Por tanto, arrepiéntete, le dice. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la solución frente a la debilidad doctrinal? ¿Cuál es la solución frente al poco fundamento? La solución es la Biblia. La solución es la palabra de Dios. Estudia la Biblia, mi hermano. Estudia la palabra de Dios. Comparte tu fe. Adoctrina a los jóvenes. Adoctrina a tus hijos, a los niños. Esta iglesia no será más fuerte de lo fuerte que sea su conocimiento de la palabra de Dios. Y el Señor dice, yo vengo, yo estoy dispuesto, yo vengo con la espada de mi boca. Y después encontramos en la parte final, mis hermanos, el mensaje. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Mira, daré a comer. Esta idea de comer tiene que ver con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces te voy a dar de comer del maná escondido, te voy a dar de comer mi palabra. Vas a alimentarte por la eternidad con Jesucristo de la palabra de Jesús. Y le dice también, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay dos cosas acá. Primero, el comer el maná escondido, que ya hemos visto que tiene que ver con la palabra de Dios. Come del maná escondido, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice también que va a dar una piedrecita blanca. En aquel tiempo hay algunos comentaristas que dicen lo siguiente, ¿no? Que en aquel tiempo los romanos tenían una costumbre, que cuando nacía su hijo, ellos tomaban una piedrecita blanca como partida de nacimiento y colocaban en esa piedrecita blanca el nombre de su hijo. Y entonces de esa manera firmaban a su hijo. Le estaban diciendo, le estaban dando identidad al hijo que había nacido, ¿no? Entonces, y esto se puede aplicar también para nuestro tiempo, ¿no? Cuando el Señor dice, te daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, lo que está diciéndote es, hijo, te estoy tomando a ti como un hijo verdadero, te estoy adoptando como un hijo mío, eres de mi familia,
y colocaré una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre escrito. Y ese nombre nadie más conoce sino tú. Tú que lo recibes, nadie más conoce, porque será un nombre nuevo. Ahora nadie lo conoce. Y esto quiere decir que el Señor está dispuesto a cambiar completamente tu identidad. ¿Quién eres? Ya no eres el pescador de hombres como era Pedro. Perdón, no eres el pescador de peces como era Pedro. El Señor le dice, ahora eres pescador de hombres. Ya no eres Jacob, ahora eres Israel. El Señor cambia el nombre y quiere decir cambia completamente tu carácter para que puedas reflejar perfectamente el carácter del Señor Jesucristo. Un cambio total, una transformación plena. Esa es la promesa para esa iglesia de Pérgamo. Una iglesia que necesitaba ser mucho más afirmada en la palabra de Dios. Pero una vez afirmada, una vez reteniendo la fe, entonces ahí está la promesa. El Señor la alimentará siempre. El Señor alimentará al que venciere con el maná escondido, que representa su palabra, y además también lo adoptará como un hijo suyo y recibirá un nuevo nombre que nadie conoce sino solamente Él. Queridos hermanos, qué maravillosa este mensaje que encontramos aquí de la iglesia de Pérgamo, una iglesia que es llamada a ser fiel para honra y gloria al Señor Jesucristo. Querido hermano, que Dios te bendiga, que podamos cada día de nuestra vida ser fieles a Jesús, teniendo en cuenta que parte importante de la fidelidad a Jesucristo es el conocimiento de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, que puede hacer eso una lección para toda tu vida. Vamos a tener el rostro para hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque estamos delante de ti estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla cada día más y ayuda para que podamos alimentarnos de ella y estar firmes, no importa que incluso estemos en un lugar donde está el trono de Satanás, en un mundo donde Satanás gobierna, que nosotros seamos súbditos de Cristo, hijos de Jesús, en un mundo donde Satanás está teniendo un sistema que gobierna. Nosotros no queremos estar en ese sistema, sino solo obedecerte a ti. Agradecemos, Señor, estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, muy buenas noches con todos ustedes. En esta noche yo quiero decirles que tengo en este momento, en 5 minutos, tengo otra presentación, otra meditación, un compromiso, pero quisiera dar oportunidad, si es que hay, por lo menos, no sé, si alguna pregunta, entonces daremos espacio allí. Ahí está Elizabeth, a ver si Elizabeth nos ayuda en esta última parte, ¿no? Claro que sí, pastor. Muchas gracias por el estudio de la noche. Bueno, queridos amigos, si tienen alguna pregunta, pueden escribir ahí en el chat o pueden abrir también sus micrófonos para que el pastor nos pueda contestar así en manera flash, para que se pueda ir a su otro compromiso a tiempo. A ver, vamos a ver ahí. Están escribiendo ahí en el chat, pero no hay ninguna pregunta, pastor. Es que yo creo que usted lo Sí, deja tan hermana. claro. Ah, sí, Sí, apareció hermana, una pregunta. muy buenas noches. Muy buenas Buenas noches, noches. hermana. Empecé a dar estudios bíblicos con un hermano que es de Agua Viva y justo vamos a entrar a la ley de Dios en la lección y realmente hemos hablado así nomás como preparatoria para para el día martes y ellos me hablan, la persona, el hermano Edwin se llama, me dice que como ellos creen el día domingo y me dice que solamente que el día domingo es el día séptimo que es de guardar, porque le dijeron su pastor. Y además hoy día también he ido a empezar a estudiar con una señora que trabaja en el mercado y recién me entero que ella es mormón. Yo pido al Señor que me dé bastante sabiduría para que realmente cómo podemos llevar la palabra de Dios, más que todo de la ley del día sábado, ¿no? Cómo debemos de guardar. Y yo no sé cómo llegar a aquellas personas, hermana. Esa es mi pregunta, que como dijo el pastor ahora sobre de las doctrinas, ¿no? Y eso es lo que, la verdad, sí me falta bastante de la doctrina. Hermana Margarita, gracias
por esa pregunta. Realmente maravilloso que usted esté dando estudios bíblicos primero, ¿no? Adelante, porque la mejor manera de aprender sobre la Biblia es enseñar sobre la Biblia. Es la mejor manera. Cuando usted va enseñando cada vez más, va aprendiendo cada vez más también. Entonces, yo le animo para que siga la secuencia de la fe de Jesús. La fe de Jesús tiene una secuencia simple, pero muy lógica, ¿no? Entonces usted, antes de ir al sábado, va a estar en la ley, ¿no? Y antes de la ley va a estar en los temas previos, y entonces va a ir construyendo, de tal manera que cuando llegue ese momento va a estar preparado. Pero le animo a continuar dando estudios bíblicos, es una experiencia linda, pero también recordar que cada vez que enseña más, aprende más. Entonces, y eso para todos mis hermanos, ¿no? Busquemos compartir la palabra del Señor y así estaremos también más consolidados en la enseñanza bíblica. Muy bien, hermanita Margarita, adelante con su estudio bíblico. Gracias, Elizabeth, también. No quiero Gracias, permanecer pastor. más tiempo que ya tengo que salir en este momento. Entonces, un abrazo para todos, hermanos, una feliz noche. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos. Felicidades. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth, y a todos mis hermanos. Amén, amén, pastor. Buenas noches, gracias pastor. Estaba muy bonito el mensaje. Amén. Buenas noches.